Mis amores, lo que van a escuchar hoy les va a helar la sangre y les va a hacer hervir el corazón de rabia, porque la historia de Refugio, esa pobrecita que la vida trató con la crueldad de 100 miserias juntas, comienza en la oscuridad más profunda, justo cuando el mundo apenas respira el primer aliento del amanecer, a las 5 en punto de la mañana, una hora en la que solo los desdichados y los desesperados se atreven a abrir los ojos. En un cubículo diminuto, más parecido a una tumba que a un hogar, con paredes de cemento crudo que parecían absorber la poca vida que quedaba en su cuerpo, Refugio despertó. El frío era un abrazo helado que calaba hasta los huesos, un frío que no se iba ni con las mantas baratas que la cubrían, un frío que olía a humedad perpetua y a desesperanza. La única luz provenía de una ventanita sucia, tan pequeña que apenas dejaba filtrar un rayo de penumbra, una burla a la claridad, un recordatorio constante de su encierro. Entonces, la alarma barata, con su sonido estridente y descompuesto, como el grito de un pájaro herido, rompió la quietud opresiva, arrancándola de un sueño que, para ser honestos, era su único escape del tormento de la vigilia. Cada mañana era la misma tortura, el mismo despertar forzado a la cruda realidad de su existencia, y cada mañana, como un ritual sagrado que guardaba con la devoción de una virgen, extendía sus manos agrietadas, curtidas por el trabajo inclemente, hacia los guantes amarillos de goma que yacían sobre una mesita improvisada. Esos guantes, mis amores, eran su armadura, su escafandra contra el mundo que la quería pisotear, el látex protector que no solo defendía su piel, sino esa pequeña chispa de dignidad que se negaba a extinguirse. Al ponérselos, sentía cómo el material le ajustaba los dedos, un beso de plástico al comienzo de su jornada, y en ese instante, los recuerdos de su infancia en Guerrero, en ese caserío perdido en la Costa Chica, venían a ella como las olas furiosas que rompían en la orilla. Recordaba el rugir incesante del mar, un sonido que era más fuerte que el hambre que a veces apretaba sus entrañas. Un rugido que la arrullaba y la despertaba, un sonido primigenio que la hacía sentir viva incluso cuando la vida misma parecía esquiva. Olía el humo de leña que se mezclaba con la salinidad del aire, y sentía en su boca el sabor inconfundible del pozole verde que su abuela, con sus manos temblorosas pero llenas de amor, preparaba con la hierba santa recién cortada del monte, una bendición de sabor que hoy le parecía tan lejano como las estrellas. Pero la memoria también le traía la sombra oscura de la muerte. El día que se llevó a su padre, un hombre fuerte que trabajaba en el campo bajo el sol inclemente, un hombre que con sus manos rudas le había enseñado a amar la tierra, y cuya partida dejó un vacío inmenso, un dolor que se clavó en su alma como un puñal helado, un dolor que el tiempo, ese supuesto sanador, nunca logró mitigar por completo, con un suspiro que pareció vaciarle los pulmones. Refugio se levantó de la cama estrecha, sintiendo el frío del cemento bajo sus pies descalzos, un frío que le llegaba hasta la nuca. Se deslizó hacia la puerta, abriéndola con sigilo para no despertar a las otras empleadas que compartían ese sótano miserable, un pasadizo oscuro que apenas servía de morada. Caminó por el pasillo, sus pasos resonando secamente en el silencio, y subió por la escalera de servicio, una estructura metálica que chirriaba con cada escalón, un sonido chirriante que contrastaba brutalmente con el silencio y la opulencia que la esperaban arriba. Al llegar al primer piso, la diferencia era abismal, un salto de la miseria a la opulencia que le revolvía el estómago. El salón, mis amores, era una maravilla de la arquitectura moderna, un espacio de techos de doble altura que parecían tocar el cielo, flanqueado por ventanales de piso a techo que dejaban entrar la luz pálida del amanecer, bañando el mármol italiano de Carrara en un brillo etéreo. El mármol, frío y liso como la piel de una estatua, relucía bajo la escasa luz, y al posar sus rodillas sobre él, sintió un dolor agudo, un dolor que le recordaba la dureza de su vida, la constante humillación de tener que arrastrarse por el suelo para mantener a flote a su pequeña hija. El olor penetrante del cloro industrial que ella misma había esparcido la noche anterior, quemaba sus fosas nasales, un ardor que competía con el dolor punzante en sus rodillas, cada una marcada por callos gruesos, testigos mudos de incontables horas de limpieza. Refregaba con fuerza, el trapo áspero deslizándose sobre la superficie helada, y mientras sus manos protegidas por los guantes amarillos de goma trabajaban de manera mecánica, su mente vagaba hacia su hija, su razón de ser, la pequeña luz que iluminaba su existencia. «Ay, mi niña», murmuraba para sí misma, la voz apenas un susurro.
Ojalá algún día no tengas que pasar por esto. Ojalá esta vida de rodillas no sea tu destino. Pensaba en su pequeña Mariana, la hija del patrón, la única persona en esa mansión que la trataba con dulzura, la única que veía en ella no a una sirvienta, sino a una persona, a una amiga. El contraste entre el mármol frío y reluciente bajo sus rodillas y el recuerdo del barro cálido de su guerrero natal era un doloroso recordatorio de su condición, de ser una sombra en la vida de otros, una figura invisible que solo existía para servir, para limpiar, para desaparecer. Ser madre soltera en ese mundo era una condena, una sentencia perpetua a la pobreza y al desprecio. Y ella lo sabía bien. Había aprendido a nadar contra la corriente, a remar con todas sus fuerzas para que su hija no se ahogara en las mismas aguas turbias que la habían arrastrado a ella. El crujido de los tacones sobre el mármol, un sonido agudo y desafiante, anunció la llegada de Fernanda. Eran las 7:30 de la mañana, y la novia del patrón, esa mujer alta y estilizada como una aguja de vanidad, descendía las escaleras con el porte de una reina y el aroma embriagador del Chanel No. 5, mezclado con el cloro que Refugio apenas había logrado disipar. Cada paso de Fernanda era un concierto de lujo. El cuero fino de su bolso Hermès Birkin de piel de cocodrilo, una pieza que costaba más que la vida entera de Refugio, crujía sutilmente con cada movimiento, un recordatorio ostentoso de su poder, de su riqueza exorbitante. La sombra de su figura esbelta se proyectó sobre Refugio, arrodillada en el suelo, y un escalofrío recorrió la espalda de la empleada. Fernanda se detuvo, su mirada fría y penetrante como el hielo, barriendo con los ojos la figura de Refugio, que trataba de hacerse lo más pequeña posible. «Cata muerta de hambre», escupió Fernanda, su voz como un látigo. «Dime que ya terminaste. Todavía sigues con esa basura de piso. Eres una inútil, una piojosa que no sabe hacer nada bien». Las palabras cayeron sobre Refugio como ácido hirviendo, quemando su piel invisible, pero ella tan solo aguantó, apretando los puños dentro de sus guantes amarillos de goma, sintiendo un temblor que recorría todo su cuerpo, un temblor que luchaba por controlar. Las lágrimas se agolpaban en sus ojos, pero se las tragó con esfuerzo, el nudo en su garganta tan apretado que apenas podía respirar. No podía permitirse llorar, no delante de ella, no delante de esta mujer que disfrutaba de su sufrimiento. Fernanda, ajena a la agonía que provocaba, se llevó el teléfono a la oreja y comenzó a hablar con una de sus amigas, su voz cargada de risas crueles y burlas hirientes, todas dirigidas a Refugio, que seguía arrodillada, inmersa en su humillación. «Ay, amiga, no sabes lo que tengo que aguantar con la sirvienta», decía Fernanda, su risa resonando como cristales rotos en el vasto salón. «Es lo más torpe que he visto en mi vida. Parece que nunca ha visto un trapo. Y esa cara de pobrecita. Me da tanta risa». Refugio cerró los ojos con fuerza, sintiendo que el mundo se desmoronaba a su alrededor, mientras las carcajadas de Fernanda se convertían en el sonido de 1000 martillos golpeando su alma destrozada. De repente, un torbellino de colores y risas pequeñas irrumpió en el salón. Mariana, la hija de don Patricio, apenas 3 años de edad, corrió hacia Refugio, sus bracitos abiertos en un gesto de amor puro. «Mari», gritó la niña, abrazándose con fuerza al torso de Refugio, enterrando su carita en el uniforme sencillo de la empleada. Refugio, por un instante, olvidó el dolor, la humillación, el frío del mármol, y sintió el abrazo cálido de la pequeña, un bálsamo para su alma atormentada. Pero la felicidad duró poco. Fernanda, con un gesto de asco, apartó a Mariana con brusquedad. «No toques a esa piojosa, Mariana», gritó con furia, su voz amplificada por el eco del salón. «Es una sucia. No quiero que te contagies de sus pulgas». Mariana, sorprendida y herida por la crueldad de su propia madre, comenzó a llorar desconsoladamente, su pequeño cuerpo sacudido por los sollozos. Refugio sintió una punzada de rabia y dolor, pero se contuvo, sabiendo que cualquier reacción solo empeoraría las cosas. Mientras Refugio, con el corazón encogido, recogía a la pequeña Mariana y la consolaba, Fernanda, con una sonrisa maquiavélica dibujada en sus labios, se llevó la mano al lóbulo de su oreja. Sintió el tirón de los aretes, un tirón que le encantó porque era el precio de la destrucción que planeaba, una destrucción tan dulce como la venganza. Con movimientos milimétricos casi imperceptibles,
Se arrancó los aretes de esmeralda colombiana, incrustados en oro macizo, joyas que valían más que una casa humilde en cualquier pueblo de México, y los deslizó con sigilo en el bolsillo interior de su bolso Hermès Birkin de cocodrilo. Los aretes, de un verde intenso que recordaba a los ojos de un gato salvaje, pesaban en su bolsillo, un tesoro robado que sería la clave para hundir a Refugio y liberarse de su presencia humillante. El olor a perfume caro y a cuero exótico se intensificó por un instante, un aura de perfidia que solo ella podía percibir. Refugio, con Mariana aún acurrucada en sus brazos, se dirigió hacia la cocina para preparar un biberón para la niña, intentando dejar atrás la hostilidad de Fernanda. Fue entonces cuando Fernanda armó el escándalo. «Ayuda. Me robaron. Mis aretes de esmeraldas», gritó con desesperación fingida, llevándose las manos a las orejas vacías. Corrió hacia Refugio, que se quedó paralizada, el biberón cayendo al suelo y derramando su contenido sobre el mármol impecable. «Tú», exclamó Fernanda, señalando a Refugio con un dedo acusador. «Tú los robaste, desgraciada. Gata de rancho, ladrona inmunda. Seguro los escondiste en tu cuarto mugroso». Los otros empleados de la mansión se acercaron, sus rostros una mezcla de curiosidad y morbo, sus miradas clavadas en Refugio, que sentía la humillación recorrer su cuerpo como una descarga eléctrica. Los aretes verdes que ahora mismo descansaban en el bolso de Fernanda parecían flotar en el aire, listos para caer sobre la madera y rodar como los dados de un juego macabro, un juego en el que solo había una perdedora, ella. «Mis amores, lo que van a escuchar hoy les va a helar la sangre y les va a hacer hervir el corazón de rabia. Porque aquí en esta mansión, donde el lujo se derramaba por cada esquina como una herida abierta en la tierra que parió a nuestra Refugio, el día apenas comenzaba a arrastrarse y nuestra pobre Refugio, con los nudillos blanquecinos por la presión de sus manos dentro de los guantes amarillos de goma que eran su única armadura, continuaba su penitencia sobre el mármol reluciente del salón principal, puliendo cada centímetro con una diligencia que rozaba lo devocional, con el ardor del cloro industrial penetrando el látex y mordiéndole la piel ya agrietada, recordándole que no había escape para el dolor, solo una tregua momentánea. Las rodillas, mis amores, esas rodillas ya calejadas por años de servidumbre, protestaban con cada movimiento, cada fibra muscular gritando bajo el peso de su cuerpo y el amargo sabor del sacrificio, mientras el frío gélido del mármol de Carrara le subía por los huesos, helándole hasta el tuétano, una sensación tan penetrante que le traía a la memoria, como una ráfaga helada de viento del pasado, la lápida fría y sin nombre de su padre en el pequeño panteón del rancho. Esa misma tierra que lo había visto nacer y morir bajo el sol inclemente de Guerrero, una lápida que ella misma había pulido con sus manos pequeñas cuando era niña, anhelando borrar la pena del mármol como ahora intentaba. Borrar la mugre de la opulencia ajena, un anhelo tan fútil como intentar detener el mar con las manos desnudas. Pero el reloj, ese juez implacable del tiempo, seguía su marcha inexorable, marcando las 7:30 de la mañana, y el silencio aparente de la mansión, ese silencio pesado y cargado de secretos, fue rasgado de pronto por un sonido rítmico, un golpeteo seco y resonante que bajaba desde la escalera majestuosa de doble altura, una melodía cruel y ostentosa que anunciaba la llegada de la dueña del infierno personal de Refugio. Los escalones de mármol, que hasta ese momento habían sido testigos mudos de la miseria silenciosa de Refugio, cobraron vida bajo el peso arrogante de unos tacones de aguja que sonaban como tambores de guerra. Cada paso una detonación controlada, una afirmación de poder que vibraba en el aire y en el pecho de Refugio, haciendo temblar hasta el candelabro de cristal Swarovski que colgaba del techo alto, derramando destellos caprichosos sobre las cortinas de seda francesa que se agitaban levemente con el ligero movimiento del aire. Era Fernanda, mis amores, bajando esas escaleras como si fueran una pasarela personal, una reina autoproclamada que descendía de su pedestal de vanidad. Cada músculo de su cuerpo esculpido tensado con una gracia artificial, sus largos pasos arrancando un crujido de cuero fino del bolso Hermès Birkin, de piel de cocodrilo, que colgaba de su brazo, un crujido seco y vibrante que parecía susurrar el precio de la humillación, 500,000 pesos de desdén que se movían con ella como una extensión de su propia arrogancia, un objeto que, para Refugio, valía más que todas las cosechas de su pueblo en una década entera. El perfume Chanel No. 5, denso y embriagador,
Se derramaba por la escalera, mezclándose con el olor punzante a cloro industrial que Refugio había esparcido con sus propias manos, creando una sinfonía olfativa discordante de lujo podrido y labor esclava. Una puñalada olfativa que hacía que las fosas nasales de Refugio se contrajeran involuntariamente, sintiendo el aroma. Dulce como una bofetada invisible. Fernanda, alta como una torre de vanidad erguida sobre los cimientos de la inseguridad, se detuvo, no al final de las escaleras donde el espacio se abría generoso, sino justo encima de donde Refugio se encontraba de rodillas, con los guantes amarillos de goma aferrados a la escobilla, su sombra alargada y altiva cubriendo por completo la pequeña figura agachada de la empleada, proyectando sobre ella una oscuridad fría y ominosa que le robaba el poco calor que el sol de la mañana intentaba colar por los ventanales inmensos. La mandíbula de Fernanda, perfilada con una precisión quirúrgica que solo los mejores cirujanos de Beverly Hills podían lograr, se tensó en una mueca de desprecio calculado, sus ojos, fríos y distantes, clavándose en Refugio como dagas de hielo. «Gata muerta de hambre», soltó Fernanda, su voz gélida y rasposa como el vidrio roto arrastrándose sobre el mármol, las palabras cayendo como ácido sobre la espalda ya encorvada de Refugio, quemándole la piel. «Todavía no terminas, ¿verdad? Es que de verdad eres tan inútil, tan piojosa, que no puedes ni limpiar un simple piso en el tiempo reglamentario. Juro que la lentitud corre por tus venas como sangre de rancho». Refugio, mis amores, sintió un temblor incontrolable recorrerle el cuerpo desde la coronilla hasta las puntas de los pies, la humillación pública clavándosele en el pecho como un aguijón helado. Sus manos dentro de los guantes amarillos de goma se apretaron involuntariamente, hasta que el látex chilló bajo la presión de sus dedos, como si el material mismo intentara contener la rabia, el dolor, la desesperación que bullían en su interior. Un nudo gordo, áspero y amargo, se le formó en la garganta, impidiéndole el paso del aire, ahogando cualquier posible respuesta, cualquier miserable intento de defensa, y el sudor frío, traicionero, comenzó a resbalarle por la espalda, empapándole la blusa y adhiriéndola a su piel, haciéndole sentir un escalofrío que no tenía nada que ver con la temperatura del mármol, el sabor metálico de la sangre. Por la fuerza con que apretaba los dientes, invadió su boca, un recordatorio constante de la lucha interna. Fernanda, disfrutando de cada instante de la agonía silenciosa de Refugio, abrió su bolso Hermès Birkin con un crujido deliberado, un sonido más fuerte esta vez, sacando con una lentitud exasperante su teléfono con funda de diamantes, como si quisiera restregárselo en la cara, en el alma, a Refugio, que seguía arrodillada, sus ojos fijos en el reflejo distorsionado de su propia miseria en el suelo pulido. «De verdad que no sé para qué te tiene Patricio aquí», continuó la víbora, su voz ahora con un tono de fastidio teatral. «Eres una desgraciada, una marginal, parece que te sacaron de un basurero. ¿No te ves? Esos guantes amarillos de goma te hacen ver más patética de lo que ya eres, como si necesitaras una coraza para esconder tu mugre, tu origen corriente. Eres una mancha en este hogar, igualada, una basura que Patricio insiste en rescatar de la calle, quién sabe por qué macabro capricho le dio por coleccionar gentuza». El monólogo interno de Refugio, mis amores, era un torbellino de emociones contenidas, una tormenta que amenazaba con desbordarse, pero que ella oprimía con la fuerza de su voluntad, pensando en la carita de su hija, la pequeña que había dejado con su abuela en Guerrero, ese caserío azotado por el viento salitroso donde el mar rugía más fuerte que el hambre, pero nunca, nunca, la apagaba del todo. Gritar. Gritar hasta que mis cuerdas vocales se rompan, hasta que el eco de mi dolor atraviese estas paredes de mármol y le llegue a la conciencia de este monstruo. Pensaba Refugio, sus puños apretados con tanta fuerza que sus uñas se clavaban en la piel de sus palmas, un dolor físico que intentaba opacar el dolor emocional, un dolor que ella usaba como ancla para no desmoronarse, para no soltar las palabras venenosas que se agitaban en su lengua. Dile que su dinero no le compra la decencia, que su lujo no la hace una persona, que es un alma vacía, podrida por dentro. La voz de la rabia le susurraba en la mente, una voz que sonaba a la brisa cálida de Guerrero, a los rumores del pueblo, a las injusticias cotidianas que había visto desde niña, pero la imagen de su pequeña hija, con sus ojos grandes y curiosos, con su sonrisa ingenua, apareció en su mente como un faro en la oscuridad, una fuerza que la obligaba a tragar cada insulto,
cada gota de veneno que le escupía Fernanda, a convertirlos en una amarga poción que ella bebería hasta la última gota. No, Refugio, no puedes. No puedes permitirte perder este trabajo miserable, este sueldo de 3,000 pesos al mes que apenas alcanza para el arroz y los frijoles de tu niña, para que pueda ir a la escuelita del pueblo, para que no tenga que arrodillarse como tú, para que el frío del mármol no se le meta en los huesos, para que el olor a cloro no le queme las entrañas. Decía a sí misma, susurrando en el silencio de su mente, sintiendo las lágrimas calientes acumularse detrás de sus párpados, amenazando con desbordarse, pero no lo permitiría. No lloraría, no frente a ella, no le daría ese gusto a la desgraciada que brillaba bajo el sol como un diamante y que, en su interior, estaba hueca, vacía. Recordó a su abuela en la cocina humilde de su caserío, el olor dulce de la leña quemándose, el sabor reconfortante del pozole verde que le preparaba con hierba santa del monte, un plato que era mucho más que comida. Era amor, era el abrazo de sus raíces, y ese recuerdo le dio la fuerza para apretar aún más los guantes de goma, para concentrarse en el roce de la escobilla contra el mármol, un sonido monótono que era la única música que se permitía escuchar en ese momento de tortura. Esos guantes amarillos de goma, mis amores, gastados ya por incontables horas de frotar y limpiar, perforados en algunos puntos diminutos por el constante contacto con productos químicos agresivos, su única armadura, su escudo de látex que protegía no solo sus manos de la aspereza del trapeador y el ardor del cloro, sino también la dignidad que Fernanda intentaba, con cada palabra lacerante, pulverizar. Representaban para Refugio no la servidumbre, sino la promesa, la posibilidad de un futuro un poco menos hostil para su pequeña, un faro de esperanza en la oscuridad de su presente. Y ahí estaba el contraste, mis amores, tan crudo, tan brutal que dolía hasta el alma. El bolso Hermès Birkin de piel de cocodrilo, con su superficie lisa y brillante, que crujía con cada movimiento, un símbolo obsceno de lujo que Fernanda sostenía con una ligereza arrogante, un objeto que por sí solo podía alimentar a todo un pueblo de guerrero. Durante meses, un trozo de piel exótica que olía a dinero viejo y a perfume caro, mientras que los guantes amarillos de goma de Refugio, gastados, con el látex tenso y el olor a cloro impregnado en cada fibra, eran el testamento de una vida de esfuerzo, de sacrificios silenciosos, de una dignidad que se resistía a ser quebrada. A pesar de que el dolor de las rodillas se intensificaba, a pesar de que cada gota de sudor en su frente sabía a sal, a impotencia, a rabia contenida, a pesar de que la voz de Fernanda seguía taladrándole los oídos, suplicando por una respuesta, por una señal de debilidad que Refugio, por el amor a su hija, se negaba a darle. Mis amores, lo que van a escuchar hoy les va a helar la sangre y les va a hacer hervir el corazón de rabia. Porque Fernanda, esa arpía de mandíbula cincelada por la vanidad y el bisturí, no se conformó con humillar a Refugio con su presencia majestuosa y con la estela asfixiante de su Chanel No. 5. No, mis vidas, ella tenía que llevar su crueldad al siguiente nivel. Tenía que pisotear el alma de Refugio con sus tacones de aguja, como si cada paso fuera un clavo que atravesaba el corazón de nuestra muchacha, y entonces, con una sonrisa más falsa que billete de 3 pesos, mientras Refugio, con las rodillas ya rojas y ardientes sobre el mármol glacial de Carrara, intentaba disimular el temblor de sus manos dentro de los guantes amarillos de goma, apretándolos con tal fuerza que sentía el látex pegarse a la piel reseca, con los poros de sus manos ya irritados por el vapor ácido del cloro que le quemaba las fosas nasales. Esa mujer descarada y sin pizca de alma sacó su teléfono con funda de diamantes, un aparato tan brillante que parecía querer opacar el sol de la mañana que apenas se filtraba por los ventanales gigantes. Y entonces, mis queridos, ella marcó un número, y el sonido de la llamada, un delicado pitido electrónico, se sintió como una aguja helada en el aire denso del salón. Un preludio a la tortura que estaba por venir. Y cuando su amiga al otro lado de la línea contestó, Fernanda transformó su voz, la pulió hasta hacerla melodiosa, con un timbre que le raspaba los oídos a Refugio como lija, y empezó a hablar, a carcajearse con esa risa hueca y resonante que la caracterizaba. Una risa que rebotaba en los techos de doble altura y caía sobre Refugio como una lluvia ácida, quemándole la piel, el alma, y cada palabra que pronunciaba se sentía como un golpe seco en el pecho de la pobre Refugio, quien,
Con la cabeza gacha, seguía tallando el mármol, intentando que el esfuerzo físico sirviera de dique para la avalancha de dolor que se le venía encima. «Ay, amiga, si vieras a la gata que tenemos aquí», dijo Fernanda con una voz empalagosa, dulzona, pero cargada de veneno. Y Refugio sintió cómo el corazón se le encogía, cómo un puño invisible le apretaba el estómago hasta hacerla gemer por dentro. El nudo en la garganta se le hizo más grande, más apretado, impidiéndole respirar. El aire parecía quemarle al pasar por su tráquea. Está aquí, arrastrándose por el suelo, limpiando nuestros pies con sus guantes amarillos de goma. ¿Te puedes creer semejante cuadro? Parece una aparición del siglo pasado, con ese olor a cloro y a miseria que trae impregnado hasta en el alma. De verdad te digo que a veces me dan ganas de rociarle perfume para que no apeste el ambiente, pero luego me acuerdo que el buen Chanel desperdiciado en una marginal como ella sería un sacrilegio, ¿verdad, mi amor? Y su carcajada se extendió por el salón, fría, cortante, como una cuchilla que se hundía lentamente en la carne viva de Refugio, quien sentía cómo la sangre le subía a la cara, cómo las mejillas le ardían, cómo el calor de la vergüenza le subía por el cuello, se le instalaba en la nuca y se ramificaba hasta la punta de los dedos que temblaban. Bajo el látex. Mis amores, Refugio sentía cada insulto como una descarga eléctrica que le recorría el cuerpo, desde el cuero cabelludo hasta las plantas de los pies. La palabra gata le rasgaba el tímpano. La palabra marginal le quemaba el alma, y aunque intentaba concentrarse en el brillo pulcro del mármol, en la sensación fría y suave de la piedra bajo la palma de sus manos enguantadas, no podía evitar que las palabras de Fernanda se clavaran en su mente, se retorcieran, la hirieran con una punzada sorda y constante. El sudor frío le perlaba la frente, se deslizaba por sus sienes, el sabor metálico de la angustia se le instalaba en la boca, y en ese momento, con la cabeza gacha y el corazón hecho girones, Refugio se permitió, por un instante, escapar de esa tortura, se dejó llevar por la ola de un recuerdo que la arrastró lejos de ese infierno de mármol y crueldad. Fue entonces cuando la imagen de su madre, con las manos curtidas por el sol de guerrero y el trabajo de la tierra, con el olor a humo de leña y a salitre marino impregnado en su ropa, apareció nítida en su mente, como si el tiempo no hubiera pasado, como si el sonido de las olas de la Costa Chica aún resonara en sus oídos, su madre, de pie junto a un fogón improvisado donde el pozole verde hervía a fuego lento, soltando el aroma embriagador de la hierba santa recién cortada del monte, de los chiles serranos y los tomatillos asados, una mezcla que aún hoy, en la soledad de su cuarto del sótano, Refugio podía evocar con una nitidez dolorosa, su madre, con su rebozo azul índigo cayéndole sobre los hombros, le decía con esa voz suave pero firme, que le inspiraba tanta paz. Hija, nunca olvides que la tierra no miente, y el trabajo honrado tampoco. Por más que te pisen, por más que te humillen, por más que te llamen gata o piojosa, tu dignidad no está en lo que ellos dicen de ti, sino en lo que tú sabes que vales, en cada gota de sudor que derramas por tu gente, por tu hija, por un futuro mejor que el que nos tocó vivir a nosotros. Nunca permitas que la maldad de otros manche la limpieza de tu corazón, Refugio, nunca. Y Refugio recordaba el abrazo tibio de su madre, el tacto rugoso de sus manos que, a diferencia de las suyas, no necesitaban guantes para protegerse del mundo, porque su dignidad era una armadura invisible, impenetrable, forjada con los metales más puros del amor y el sacrificio, y el sabor del pozole, caliente y reconfortante, se le extendía por la boca del recuerdo, un sabor a hogar, a raíces, a la fortaleza de un pueblo que se negaba a doblegarse ante la adversidad. Pero el cruel repique de la risa de Fernanda la sacó brutalmente de su ensoñación, la jaló de vuelta a la fría realidad del mármol y el cloro, y Refugio sintió una punzada aún más intensa en el pecho, como si ese recuerdo sagrado hubiera sido pisoteado por los tacones de la arrogancia, y justo cuando la respiración de Refugio comenzaba a volverse errática, cuando las lágrimas, tercas y silenciosas, amenazaban con desbordarse por el borde de sus ojos, una presencia pequeña y cálida la sacó de su abismo de desesperación. Una manita diminuta, suave como pétalo de rosa, se deslizó bajo el látex de su guante derecho, buscando su piel, su calor, y una vocecita angelical, dulce como el néctar de las flores de mango de su tierra, rompió el aire pesado del salón. «Refú», susurró Mariana, la pequeña de la casa, la única luz en ese palacio de sombras,
La niña que vivía en un mundo de colores y números que nadie más entendía. La pequeña que solo encontraba consuelo en los cuentos que Refugio le susurraba al oído. Y la niña, mis amores, con su pijama de seda que se arrastraba delicadamente por el suelo, con su cabello rubio cayéndole sobre la frente, se pegó a Refugio, abrazándola con la fuerza pura e inocente de sus 3 años. Un abrazo que para Refugio fue como un torrente de agua helada en pleno infierno, un bálsamo que le curó por un instante todas las heridas que Fernanda le acababa de infligir, el dolor de sus rodillas, el ardor de sus manos, vergüenza en su alma. Todo se disolvió en el calor de ese pequeño cuerpo que se aferraba a ella como a su salvavidas, y Refugio, sin poder evitarlo, sintió como una lágrima solitaria se desprendía de su ojo, pero esta vez no era de tristeza o de impotencia, sino de una gratitud profunda, de una ternura que le desbordaba el pecho hasta hacerlo. Doler de amor. El aroma dulce de Mariana, a leche y a jabón de bebé, era un contraste milagroso con el hedor a cloro y a opulencia muerta que reinaba en el salón, y Refugio apretó a la niña contra su cuerpo, sintiendo la suavidad de su pijama y la pequeña cabeza apoyada en su hombro, como si el mundo entero se hubiera reducido a ese pequeño espacio de consuelo. Pero la paz duró un suspiro, mis amores. Porque la voz de Fernanda, que había estado hablando con sus amigas, se quebró. Se volvió un grito estridente, un alarido de furia que hizo que los vasos sobre la mesa de centro vibraran y que el corazón de Refugio diera un vuelco doloroso. «No toques a esa piojosa Mariana», rugió Fernanda, y el sonido de sus palabras golpeó a Refugio como una bofetada helada, un sonido que le taladró el cráneo. Y en un segundo, Fernanda ya estaba ahí, materializada frente a ellas, con los ojos inyectados en sangre, el rostro desfigurado por la ira, el bolso Hermès Birkin balanceándose peligrosamente en su mano como un arma, y Refugio, antes de que pudiera reaccionar, sintió cómo la pequeña Mariana era arrancada de sus brazos con una violencia desmedida, un tirón brusco que le dejó un vacío helado en el pecho, como si le hubieran arrancado una parte vital de su ser. Mariana, desprendida de su refugio, de su refú, mis amores, se quedó suspendida en el aire por un instante, su pequeña cara contorsionada por el miedo y la confusión, y luego su llanto brotó. Un quejido agudo, desgarrador, que resonó en el vasto salón como una alarma de incendio, un sonido que partía el alma de Refugio en 1000 pedazos, viendo cómo la niña se estiraba hacia ella con sus bracitos, con su vocecita rota gritando, «Refú, Refú», mientras Fernanda la sostenía lejos, apretándola contra su cuerpo con una frialdad espantosa, como si el contacto de Refugio hubiera contaminado a la niña, y Refugio, con las manos temblorosas dentro de sus guantes amarillos de goma, que ahora se sentían como cadenas, con las rodillas clavadas en el suelo de mármol que de repente le quemaba la piel. Sentía la impotencia más profunda y lacerante que jamás hubiera experimentado. El dolor físico y emocional se mezclaban en un cóctel amargo que le quemaba la garganta, sintiendo cómo los gritos de la niña se clavaban en su cerebro, cómo su propia inmovilidad, su propia incapacidad para proteger a la pequeña, se alzaba como una lápida de mármol pesado sobre su pecho, aplastándola, asfixiándola, y las lágrimas que había logrado contener, ahora se desbordaban sin control, calientes, amargas, mezclándose con el sudor frío que le corría por las sienes, mientras su mirada, llena de desesperación, se cruzaba con los ojos llorosos de Mariana, una mirada de súplica, de abandono. Refugio sentía como un puñal clavado directamente en el alma. Mis amores, lo que van a escuchar hoy les va a helar la sangre, y les va a hacer hervir el corazón de rabia, porque justo cuando uno cree que la maldad no puede ser más retorcida, aparece una de esas flores venenosas del jardín de la envidia, dispuesta a pisotear la dignidad de una buena mujer. Refugio, agotada por la humillación, con el cuerpo acalambrado por el dolor de las rodillas machacadas contra el mármol frío, se levantó con la lentitud de quien carga con el peso del mundo, tragándose las lágrimas que amenazaban con volver a salir, sintiendo la garganta seca y raspada por el llanto silencioso y la impotencia. El sonido metálico y agudo de la puerta de la cocina, al abrirse le pareció un graznido de cuervo, anunciando algo que su alma ya presentía con una inquietud helada, un presagio oscuro que le revolvía las entrañas. Caminó hacia la pequeña cocina, donde el aroma acre del cloro aún flotaba en el aire, mezclado con el olor rancio de los trastes acumulados y el vaho de la sopa que esperaba para el mediodía.
Un lugar humilde y funcional, tan distante de la opulencia del salón principal como la tierra del cielo. Sus manos, protegidas por los inseparables guantes amarillos de goma, se movían con una eficiencia mecánica, preparando las sencillas tortillas de maíz para acompañar el guisado. Cada movimiento un pequeño acto de resistencia contra la corriente de desprecio que la envolvía. Cada pellizco de la masa una oración muda por su hija, por la vida que luchaba por construir lejos de allí, en ese caserío de Guerrero, donde el sol quemaba la piel y el mar cantaba historias de naufragios y esperanzas, historias que ella llevaba grabadas a fuego en el alma. Cerró los ojos por un instante, y el recuerdo la transportó lejos, a la choza de palma de su abuela, el olor a leña quemándose en el fogón, el sabor dulce y terroso del pozole verde preparado con hierba santa recién cortada del monte, el murmullo del mar arrullándola en las noches, un tiempo de inocencia y calor familiar que se sentía ahora a años. Luz de distancia, un tesoro inalcanzable que la nutría en los momentos más oscuros, pero que también le recordaba todo lo que había perdido, todo lo que le habían arrebatado las circunstancias, la pobreza que la había obligado a dejar atrás su tierra y a su pequeña para buscar un futuro incierto en esta ciudad de gigantes de concreto y corazones helados. Mientras tanto, Fernanda, con la sonrisa teñida de un rencor helado que apenas disimulaba en sus labios perfectamente pintados, se deslizó como una serpiente sigilosa hacia el cuarto de servicio, un espacio sombrío y austero, el antro de la servidumbre, un lugar que la repelía, pero que era necesario para consumar su vil plan. Cada paso resonaba en el silencio con un tic-tac calculado, como el péndulo de un reloj que marcaba el fin para su rival. Un sonido que ella misma producía con el roce de sus tacones de aguja sobre el pulido piso de madera. Un sonido que, en su mente, se convertía en el preludio de la catástrofe ajena. Abrió la puerta con delicadeza, casi sin hacer ruido, como si irrumpiera en un santuario prohibido, sus ojos brillantes de una excitación malsana, recorriendo el pequeño espacio donde se amontonaban las escasas pertenencias de refugio, su única armadura contra la humillación, la pequeña maleta de tela raída, la bolsa de plástico con los recambios de sus guantes amarillos, una imagen que le provocaba un retortijón de disgusto. Se arrodilló con la elegancia de un cisne, sin importarle ensuciar el borde de su costoso vestido de diseñador. Sus manos enguantadas en seda fina, no en látex protector, se movieron con una velocidad y precisión sorprendentes, buscando entre las pocas pertenencias con la avidez de un buitre escarbando en busca de carroña. Abrió la maleta y su sonrisa se ensanchó al ver el contenido. Unas pocas mudas de ropa sencilla y desgastada, un jabón de hotel de bajo costo, un rosario de cuentas baratas que se sentía frío y áspero en sus dedos delicados, y una fotografía arrugada de su hija, una niña de mejillas sonrosadas y ojos vivaces, una imagen que Fernanda miró con una mezcla de desprecio y un atisbo de algo parecido a la envidia de la vida simple y pura que ella nunca había tenido. Pero su objetivo no estaba allí, estaba en el pequeño neceser de tela, ese que Refugio guardaba con celo. Lo abrió con la urgencia de quien busca un tesoro, y allí, entre unas monedas sueltas, un pequeño peine de plástico y un pañuelo perfumado con una fragancia barata que a Fernanda le hizo arrugar la nariz con asco, encontró lo que buscaba. El compartimento secreto, ese que Refugio usaba para guardar las pequeñas joyas que le regaló su padre antes de morir. Fernanda lo desabrochó con un movimiento rápido, sus dedos temblando ligeramente, no de nerviosismo, sino de la adrenalina de la caza. Y allí, entre un par de pendientes diminutos y una cadenita de plata, yacían los aretes que buscaba, los aretes de esmeralda colombiana con engaste de oro, una fortuna que valía más que el salario de 10 años. Refugio. El verde profundo de las piedras brilló bajo la escasa luz, como los ojos malévolos de un gato encerrado, despidiendo destellos de poder y riqueza que Fernanda codiciaba con la fiereza de un depredador. Sintió un picor en los lóbulos de sus orejas, un recuerdo casi placentero del tirón que sintió al arrancarse los suyos hace unos minutos, porque ese dolor efímero era el precio, el pago por la destrucción de esa pobre diablo, la satisfacción de verla caer, de aplastarla bajo el peso de su superioridad. Con una sonrisa maquiavélica que apenas se curvaba en sus labios, Fernanda tomó los aretes, sintiendo su peso frío y sólido en la palma de su mano, y con un movimiento rápido y deliberado, los deslizó en el bolsillo interior de su bolso Hermes Birkin, ocultándolos bajo la piel de cocodrilo, como si enterrara una bomba en el corazón de su enemiga.
Se levantó con la misma agilidad con la que se había agachado, ajustándose el cabello como si no hubiera hecho nada más que un simple y mundano acto, una repentina necesidad de arreglarse el peinado, ignorando por completo el olor a cloro y desesperación que impregnaba el lugar. ¡Qué vergüenza! ¡Qué asco!, murmuró para sí misma, pasándose una mano enguantada de seda por la mejilla, como si acabara de salir de un pozo de suciedad, su mente divagando por los laberintos de su propia inseguridad y odio. ¿Por qué la odio tanto? Porque ella es todo lo que yo no puedo ser. Ella tiene esa dulzura que don Patricio admira, esa sencillez que le fascina. Yo tengo que fingir, maquillar mi sonrisa, esforzarme por ser elegante, por ser la mujer que él merece. Ella, con sus manos sucias de limpiadora, con su ropa barata, logra lo que yo con todos mis millones de pesos en vestidos y joyas. Le inspira respeto. A don Patricio, que ha trabajado tanto, que sabe lo que cuesta ganarse la vida, le conmueve su honestidad. Y a mí me humilla. Me hace sentir sucia, indigna de él, como si mi riqueza fuera un disfraz que se me pudiera caer en cualquier momento. Ella es la prueba viviente de que la verdadera pureza y la dignidad no se compran. Es una basura, sí, una marginal, pero esa mirada que le da a Mariana, esa ternura, me da rabia, me da celos. Porque yo no puedo ser así. Mi infancia fue de clases de etiqueta y ambiciones. La suya, seguro, fue de juegos en la calle y amores sencillos. Ella representa todo lo que me han enseñado a despreciar, pero a la vez, todo lo que anhelo. Por eso tiene que caer. Tiene que demostrarle a él y a mí misma que es una cualquiera, una muerta de hambre que solo sabe aprovecharse, una piojosa corriente que solo busca el dinero fácil. Y yo seré la que la desenmascare, la que la devuelva a la pobreza de la que nunca debió salir. Mientras tanto, ajena a la tormenta que se gestaba en su contra, Refugio preparaba el almuerzo con la concentración de quien realiza una tarea sagrada. El calor de la estufa le acariciaba la cara, una calidez que contrastaba con el frío que sentía en el alma desde la mañana, pero que, al menos, era tangible, real. El sonido de los cuchillos al picar las verduras, el borboteo suave del guisado, el aroma familiar de la cebolla y el ajo sofriéndose en aceite. Todo ello creaba una burbuja de normalidad en medio del caos emocional, un pequeño refugio donde podía concentrarse en el presente, en la única realidad que podía controlar en ese momento. Llevarse el sustento a la boca y, sobre todo, asegurarse de que su hija en Guerrero tuviera lo necesario para crecer, para tener la infancia que ella misma le había negado. Los guantes amarillos de goma, tan desgastados ya que el látex se adhería a sus dedos como una segunda piel, eran su armadura, su escudo contra la suciedad del mundo, y más importante aún, contra la suciedad de las miradas ajenas, de las palabras hirientes, de la humillación constante que la rodeaba en aquella mansión de lujo y crueldad. Ella, la gata ignorada en la cocina, la sombra que limpiaba los desechos de los ricos, no sospechaba que la serpiente venenosa ya había tejido su trampa, que la evidencia de un crimen que no cometió estaba a punto de ser plantada en sus escasas y humildes pertenencias, un acto de maldad pura y calculadora que la llevaría al borde del abismo. Mis amores, lo que van a escuchar hoy les va a helar la sangre y les va a hacer hervir el corazón de rabia, porque justo en ese instante, en que Refugio creía que su alma ya no podía soportar más peso, la víbora, la maldita Fernanda, hizo su aparición, no caminando sino flotando sobre el mármol de Carrara, con una ligereza que desmentía la pesadez de su maldad, y sus pasos, que siempre resonaban como tambores de guerra en el corazón de Refugio, ahora eran un presagio de desastre que le taladraba los tímpanos, causando un zumbido agudo que ya no era el crujido de su bolso Hermes Birkin, sino el sonido de su propia conciencia rascando la pared de su alma, alertándola de un peligro inminente. Un escalofrío que le erizó los vellos de la nuca a pesar del calor sofocante que se acumulaba en la opulenta sala, como si la atmósfera misma se preparara para la tormenta que estaba por desatarse. Un aroma pesado a Chanel número 5. Mezclado con un dejo casi imperceptible de metal pulido y la dulzona fragancia de algún limpiador floral que usaba la desgraciada para sus retoques, invadió el ambiente, sofocando el tenue olor a cloro que aún flotaba en el aire, después de las horas de arduo trabajo de Refugio, y ese perfume, que antes era solo una señal de la presencia de la patrona, ahora se sentía como una mano invisible apretándole la garganta, dejándola sin aliento, con un sabor amargo a bilis en el fondo de la boca.
y las palmas de sus manos, protegidas por los guantes amarillos, comenzaron a sudar con una ansiedad que le oprimía el pecho, una señal inequívoca de que el infierno personal de la muchacha estaba a punto de desatarse frente a los ojos de todo el mundo. Y entonces, mis amores, con una voz que era puro cristal roto, con unos pulmones que parecían llenos de veneno puro, Fernanda lanzó un grito, no un simple llamado, sino un alarido que se clavó en los tímpanos de todos, un chillido desesperado y calculador que resonó en cada rincón de la mansión, haciendo vibrar los delicados cristales de los candelabros de Swarovski, como si fueran campanas fúnebres que anunciaban la desgracia. Un sonido tan agudo que perforó el silencio anterior como un estilete frío. Y las palabras, ¡ay! Esas palabras cayeron como piedras sobre el corazón de Refugio, perforando su pecho con una crueldad que le arrancó el aire de los pulmones. Me han robado mis aretes. Mi joyero está vacío. Mis esmeraldas, mis aretes colombianos de $280,000 no están. La frase retumbó, rebotando en los techos de doble altura, envolviendo a todos en un manto helado de pánico y sospecha, y Refugio sintió como la sangre se le helaba en las venas, como cada fibra de su ser se contraía con un miedo ancestral que le recordaba las noches oscuras en su caserío de Guerrero, cuando el ulular del viento anunciaba una desgracia, o el grito de un animal en el monte presagiaba la muerte. Y ahora, en el lujo desmedido de Polanco, la voz de Fernanda era ese mismo grito, ese mismo presagio, pero dirigido directamente a ella, calándole hasta los huesos, un frío que venía desde adentro y le hacía temblar las rodillas a pesar del cansancio. El salón entero se congeló, mis amores, como si un conjuro maligno hubiera petrificado cada alma presente en aquel instante de acusación pública. Un silencio espeso, casi sólido, cayó sobre todos, más pesado que el mármol mismo. Un silencio que no era ausencia de ruido, sino la tensión palpable que se estiraba, tirante y amenazante, entre cada uno de los empleados, todos ellos, desde el jardineros que había entrado por la puerta de servicio hasta los mozos que preparaban el desayuno. Se quedaron inmóviles, con los ojos grandes de terror, como venados acorralados por una fiera invisible. Y sus rostros, antes afanados en sus tareas cotidianas, ahora estaban pálidos y transfigurados por el miedo. Se miraban entre sí, buscando una explicación, un chivo expiatorio, cualquier cosa que pudiera desviar la furia de la señora. Pero las miradas huían, esquivas, hasta que finalmente todas se clavaron en Refugio, en la pobre gata arrodillada, con los guantes amarillos de goma todavía puestas, como si fueran la prueba de su condición, de su vulnerabilidad, de su miseria, y la muchacha, mis amores, sintió ese peso de miles de ojos sobre ella como una manta de plomo, ahogándola, haciéndole sentir el ardor en las mejillas, el sudor frío escurriéndole por la espalda, y un nudo gordiano se le formó en la boca del estómago, apretándole las entrañas con una fuerza que le quitaba el aliento, dejándola sin palabras, con el corazón latiéndole desbocado en el pecho, un tambor descontrolado que le resonaba en los oídos. Fernanda, mis amores, con una sonrisa que no llegó a sus ojos, una mueca retorcida de pura complacencia, se acercó a Refugio, sus tacones de aguja repiqueteando como la marcha de un verdugo que se acerca al cadalso, y cada golpecito era un puntazo en el alma de la muchacha, un recordatorio de su insignificancia frente a la mujer que se cernía sobre ella como una sombra gigantesca de maldad pura, y con un dedo índice afilado como una navaja, que parecía querer perforarle la frente, la señaló con desprecio, susurrando, pero con una intensidad que traspasó el silencio. Tú, gata muerta de hambre. Tú, desgraciada piojosa. ¿Quién más sino tú podría haber robado mis joyas? Siempre envidiando lo que no puedes tener, siempre con esa mirada de perra hambrienta. Ladrona, basura, igualada. Creíste que nadie te vería, que podrías llevarte una fortuna y seguir con tu vida de marginal. Pero te equivocaste, porque yo sé quién eres y de dónde vienes. Y sé la clase de gente que eres. Sus palabras se derramaron sobre Refugio como ácido hirviente, quemándole la piel, el alma, dejándole un rastro de dolor punzante que le hacía querer encogerse hasta desaparecer, fundirse con el mármol frío para escapar de esa tortura, y el perfume de Fernanda, ahora tan cercano, era un puñetazo olfativo que le producía náuseas, un mareo que amenazaba con tumbarla al suelo, con la cabeza dándole vueltas, mientras sentía el temblor incontrolable en sus manos, en sus piernas,
en todo su cuerpo, como si sus huesos mismos quisieran salirse de su piel para escapar de la humillación. Refugio, mis amores, temblaba como una hoja al viento. Sus guantes amarillos de goma, que antes eran su escudo, su pequeña armadura de dignidad, ahora se sentían húmedos y resbaladizos por el sudor frío de sus manos, inútiles contra la avalancha de insultos que la golpeaba sin piedad, y trató de hablar, de defenderse, de gritar su inocencia. Pero las palabras se le atoraron en la garganta. Un nudo doloroso que le impedía el paso al aire, dejándola con un jadeo ahogado que apenas era un murmullo. Y las lágrimas, que había contenido con tanta fuerza, con tanta vergüenza, comenzaron a brotar, calientes y amargas, resbalando por sus mejillas para caer sobre el brillante mármol italiano de Carrara, dejando pequeñas manchas oscuras que ella misma querría limpiar para borrar todo rastro de su dolor, de su vergüenza, de su desesperación. Pero ya no podía, y mientras las lágrimas caían, su mente voló por un instante, un destello fugaz, a las tardes en Guerrero, al sabor del pozole verde de su abuela, con ese toque de hierba santa, un sabor que le recordaba la honestidad de la tierra, la verdad de su gente, un contraste brutal con la mentira y la maldad que la rodeaban en ese momento, y recordó a su hija, la pequeña que esperaba su sustento, su esperanza, la razón por la que soportaba todo eso, y la idea de que ese dinero, esas monedas ganadas con tanto sudor, pudieran estar manchadas por una acusación tan infame. Le produjo un dolor en el pecho que era casi físico, un pinchazo agudo que la dejaba sin aliento, y sus labios intentaron formar un «no fui yo no lo hice». Pero el sonido que salió fue solo un quejido, un lamento ahogado que se perdió en el aire, sin alcanzar los oídos ni el corazón de la mujer que la destrozaba con su veneno. «Mentira, mentira», gritó Fernanda con una rabia fingida, pero que contenía el desprecio real de años de ver a Refugio, a esa gata, a esa igualada, ser tratada con un respeto que ella creía no merecer. «Todavía te atreves a negarlo, mugrosa. Yo sé que fuiste tú. Sé que tienes mis aretes, desgraciada. Registra en su habitación, ahora mismo. Quiero que traigan todas sus porquerías, todo lo que esa marginal tiene, y lo pongan aquí, en este piso, para que todos vean la basura que es y la prueba de su crimen». La orden resonó con una autoridad tiránica, y los demás empleados, aterrados, se movieron con una prisa nerviosa, evitando mirar a Refugio, susurros ansiosos cruzándose entre ellos. El miedo en sus ojos era un espejo de la situación, cada uno pensando que, si no era Refugio, ¿quién sería el siguiente en caer bajo el látigo de Fernanda? Y Refugio sintió la frialdad del mármol penetrar la tela de su ropa hasta sus rodillas, un dolor que se mezclaba con el ardor del cloro en sus manos, un cosquilleo insoportable que ahora era insignificante comparado con la quemazón en su alma, la humillación de ser desnudada, expuesta frente a todos, sus pocas pertenencias, el reflejo de su pobreza, a punto de ser exhibidas como la prueba de un delito que no había cometido. La espera se hizo eterna. Cada segundo se estiró hasta sentirse como una hora. El aire se volvió pesado, irrespirable, con el olor a Chanel y a miedo que ahora dominaba el ambiente, un caldo nauseabundo que le revolvía el estómago, y Refugio cerró los ojos un instante, deseando despertar, que todo fuera un mal sueño, que el rugido del mar de Guerrero la despertara y la trajera de vuelta a la realidad de su caserío, al olor de la sal y la humedad, a la simplicidad de su vida donde la maldad tenía un rostro más claro, menos sofisticado, menos cruel. Y entonces, mis amores, apareció el joven mozo, con la cabeza gacha, arrastrando una pequeña bolsa de lona desgastada, un costalito humilde que contenía todo el mundo de Refugio, sus pocas ropas, su cepillo de dientes, una foto ajada de su niña, y ese bolso, en contraste con el bolso Hermés de cocodrilo que Fernanda sostenía con desdén, parecía la encarnación misma de la miseria, una mancha gris en el lujoso decorado de la mansión, y el muchacho, con las manos temblorosas, lo vació sobre la mesa de centro, una mesa baja de madera noble y oscura, que parecía absorber la luz, y las pocas pertenencias de Refugio se desparramaron sobre la superficie pulcra, patéticas y desordenadas. Una blusa de algodón descolorida, unas bragas remendadas, un par de sandalias de plástico, una Biblia pequeña y gastada, un peine de dientes rotos, y un pequeño sobre con unas cartas arrugadas, las únicas noticias de su hija,
el único consuelo en la soledad de su vida, y Refugio, con los ojos llenos de lágrimas, sintió el pánico desgarrar su pecho, la ansiedad subirle por la garganta, la visión de su intimidad, de su pobreza expuesta, era tan dolorosa como una herida abierta, pero nada, mis amores, nada podía prepararla para lo que vino después. Con un pequeño, casi imperceptible tintineo metálico, un sonido que, en el silencio sepulcral, resonó como el choque de dos espadas en un duelo a muerte. Los aretes de esmeralda colombiana, de un verde intenso, profundo, como los ojos hipnóticos de una gata acechando en la oscuridad, cayeron de entre los pliegues de la ropa de Refugio, no suavemente, sino con una brusquedad calculada, rodando sobre la madera pulida de la mesa como dados de un juego macabro que solo tenía una perdedora, y se detuvieron, mis amores, justo en el borde, brillando con una luz insolente que parecía burlarse de la inocencia de la muchacha, dos puntos de esmeralda que sellaban su destino, que la condenaban, sin juicio, sin piedad. Y en ese instante, el aliento de todos los presentes se contuvo, un ahogado jadeo colectivo que se sintió como una exhalación de resignación y de horror. Y el silencio que siguió fue más pesado que la lápida de una tumba, un silencio que absorbía cualquier sonido, cualquier esperanza, un silencio absoluto que aplastó el espíritu de Refugio, haciéndola sentir que el aire se había vuelto irrespirable, que el mundo entero se había vuelto en su contra, que no había escapatoria. Su corazón se encogió hasta hacerse una bolita de dolor. Su vista se nubló, y los guantes amarillos de goma, que ya no ofrecían protección alguna, se sentían como un peso muerto en sus manos, una burla cruel a la dignidad que ella intentaba preservar. Mis amores, la mirada de Fernanda, antes de maldad calculadora, ahora se transformó en un éxtasis cruel, una satisfacción perversa que le infló el pecho, y con un movimiento rápido, brutal, su mano se alzó y se descargó con toda la fuerza del desprecio, con toda la furia de su clasismo, sobre la mejilla de Refugio, un golpe seco que resonó en el salón como un trueno inesperado. El sonido de la carne contra la carne, el crack del dolor que se clavó en el corazón de todos los que lo presenciaron, y la cabeza de Refugio se giró violentamente por el impacto. Un dolor agudo, punzante, que se extendió desde su mandíbula hasta su oído, haciéndole zumbar los tímpanos, sentir un líquido caliente. En su boca, el sabor metálico de la sangre, y el mundo entero pareció tambalearse a su alrededor. Los candelabros, el mármol, todo giraba en un remolino de agonía, y la quemazón en su mejilla era indescriptible. El ardor de la humillación, el dolor del golpe, todo se mezclaba en un torbellino de sufrimiento que la hizo caer de rodillas por completo, con un gemido ahogado que ni ella misma pudo escuchar, y las lágrimas que ya corrían, ahora se mezclaron con el filo del dolor, con la sal de la sangre, con la desesperación de saberse vencida, ultrajada, sin defensa alguna, mientras el perfume de Fernanda, tan cercano, tan asfixiante, se metía por sus fosas nasales con cada respiración. Irregular, un olor que de ahora en adelante sería el aroma de su vergüenza, de su caída, de la injusticia más profunda. El sonido del golpe aún resonaba en el aire denso y perfumado, un eco cruel que rebotaba en los cristales de Swarovski y en el frío mármol de Carrara, mientras Refugio permanecía ahí, con el rostro inclinado, sus guantes amarillos de goma cubriendo instintivamente la mejilla ardiente, sintiendo la punzada de la injusticia perforarle el alma, y el cuerpo, la cabeza le zumbaba con la fuerza de un millar de campanas desquiciadas, y la respiración se le atoraba en la garganta como una piedra áspera, como un grito que se negaba a nacer. El cloro en el ambiente, antes un olor de su labor diaria, se tornaba ahora en un vapor asfixiante, una neblina ácida que le quemaba las fosas nasales, mezclándose con el Chanel No. Fif que emanaba de Fernanda, un aroma que antes significaba lujo, y ahora era el hedor de la opresión, del desprecio más absoluto, y sus ojos, hinchados y rojos por las lágrimas contenidas que pugnaban por desbordarse, no se atrevían a levantar la mirada, a enfrentarse a la jauría de ojos que sentía clavados en su espalda, en su postura humillada, en su derrota inminente, mientras los silencios se alargaban, densos y pesados, como sudarios de plomo que caían sobre ella, aplastándole el pecho, impidiéndole exhalar. Detrás del pesado cortinaje de seda francesa, de un color marfil que contrastaba con el estallido de colores que había en su pequeña mente, la pequeña Mariana se había petrificado, su corazón diminuto latiéndole con la fuerza de un colibrí atrapado, golpeando contra sus costillas con una desesperación que no conocía la racionalidad, solo el miedo.
visceral de una criatura frágil. Sus ojos grandes y expresivos, que Refugio tanto amaba, estaban fijos en la escena, en el movimiento exacto de Fernanda, en la sonrisa gélida que se había dibujado en sus labios cuando sus dedos largos y afilados, con uñas rojas como la sangre, habían deslizado los aretes de esmeraldas, esos verdes ojos de gato que ahora rodaban por el piso, dentro del minúsculo bolsillo de tela desgastada de la chaqueta de mezclilla de Refugio, una prenda tan ajena a la opulencia de la mansión, tan llena del olor a cloro y a sudor que ella misma había frotado con pasión para quitar las manchas de la vida diaria, y la pequeña había visto la maldad pura en el brillo de los ojos de Fernanda, una maldad que no entendía en su inocencia de 3 años, pero que la había helado hasta los huesos, paralizándole el aliento. Sus deditos, antes tan juguetones, ahora se aferraban con fuerza al grueso tejido de la cortina, apretándola con tal desesperación que sus nudillos se tornaban blancos, mientras el calor de su cuerpo se desvanecía ante la escena brutal, la imagen de Refugio, su Refú, arrodillada y rota, marcándose a fuego en su tierna memoria, un recuerdo lacerante que la acompañaría por siempre, un terror gélido que le recorría la espina dorsal, un escalofrío que la dejaba muda, incapaz de emitir ni el más mínimo sonido. «Llamen a la policía, ahora mismo». La voz de Fernanda, antes melosa y controlada, se había tornado en un chillido agudo, punzante, como un cristal que se rompe con una deliberación cruel, cortando el aire ya viciado con su furia desatada. «Esta gata muerta de hambre, esta piojosa, ha robado mis aretes. Los tengo aquí, en sus propias pertenencias miserables, como la basura que es». Y sus dedos, temblorosos de rabia y de una falsa indignación, hurgaban con violencia en el bolsillo de Refugio, extrayendo las esmeraldas, que brillaron con una luz fría y mortecina bajo los candelabros de Swarovski, como si se burlaran de la tragedia que se desarrollaba, haciéndolas bailar en el aire con un gesto teatral, dejando que cayeran sobre el mármol reluciente con un tintineo metálico, un sonido que para Refugio era el golpe final de un martillo sobre su ataúd, el último clavo de su sepultura, mientras los pocos empleados que habían salido de la cocina y de otras habitaciones, atraídos por el estruendo y la violencia de los gritos, se encontraban inmóviles, como estatuas de sal, con la mirada dividida entre el miedo a la furia de Fernanda y la compasión muda por Refugio, sus rostros pálidos reflejando la angustia de ser testigos de una injusticia flagrante, pero sus pies permanecían enraizados al suelo, sus gargantas apretadas por el terror de intervenir, de contradecir a la novia del patrón, una mujer con el poder suficiente para despojarlos de su sustento, de condenarlos al mismo infierno de pobreza del que Refugio estaba siendo arrastrada, y el silencio de su inacción era un grito sordo que se unía al dolor de Refugio, una complicidad forzada por el miedo, un peso moral que se acumulaba en la atmósfera, tan denso como el perfume y el cloro. Refugio se encogió todavía más. Si es que eso era posible, sus rodillas, ya cubiertas de callos ásperos por años de fregar pisos ajenos, se incrustaron aún más en el frío glacial del mármol de Carrara, un dolor punzante que le recordó las heridas de su propia existencia, las ampollas de su dignidad pisoteada y los guantes amarillos de goma, su única armadura, su escudo de látex contra la acidez de los químicos y la amargura de la vida. Se apretaban contra su rostro, ocultando sus ojos de la mirada inquisidora de Fernanda. Pero no podían detener el torrente de lágrimas que se desbordaba, empapando el látex fino y la piel ya agrietada de sus manos, lágrimas calientes que se sentían como ácido hirviendo, quemándole la piel. Un llanto mudo que se mezclaba con el eco de las acusaciones, con el golpeteo de las esmeraldas en el piso, con el silencio de los demás sirvientes. Un concierto de desesperación que resonaba solo en su cabeza, un clamor de inocencia que nadie escuchaba, que nadie estaba dispuesto a escuchar, y el nudo en su garganta se apretaba hasta el punto del ahogo, robándole el aire, la voz, la capacidad de defenderse, de gritar al mundo que ella no era una ladrona, que su honradez era lo único que poseía, el tesoro más grande que le había heredado su abuela, más valioso que cualquier joya, más puro que cualquier esmeralda. Un recuerdo gélido y punzante, como una aguja de hielo que se le clavaba en el pecho. La asaltó en medio del caos, transportándola por un instante a otro tiempo, otro dolor, otro abandono. Era una mañana de invierno en la Ciudad de México. Hacía 7 años ya,
cuando ella llegó a la capital desde Guerrero, con apenas 17 años y el corazón encogido por una promesa de futuro. Pero el aire de la urbe era un látigo frío y desconocido, un viento helado que le calaba hasta los huesos a través de su suéter de lana raída, tejido con amor por su abuela, con la textura áspera y el olor a humo de leña que ya extrañaba con un dolor físico, y la gran ciudad se alzaba ante ella como una mole de cemento y vidrio, indiferente a su diminuta presencia, a su esperanza casi infantil, y el hambre era una bestia sorda que rugía en su estómago vacío, un constante taladro que le vaciaba las entrañas, un recordatorio cruel de la sopa de frijoles que había dejado atrás, del pozole verde de su abuela, que le sabía a hierba santa del monte, a campo, a hogar, y que ahora se le antojaba como el manjar más exquisito del mundo, muy lejos de los tacos de suadero fríos que había comido la noche anterior, sabor a grasa rancia y a soledad, con lágrimas que se mezclaban con la salsa picante, que le quemaban la boca y el alma, porque no sabía dónde dormiría esa noche, si en la calle dura y fría, con el asfalto helado traspasándole la piel, o en el piso de alguna vecindad oscura, llena de olores extraños, de ruidos de ratas y de voces desconocidas que le inspiraban un terror profundo. El miedo, ese compañero silencioso y constante de su miseria, la había consumido por completo en aquellos primeros días. Un terror pegajoso que se le adhería a la piel como el lodo de los arroyos secos de su pueblo. El mismo miedo que ahora la paralizaba aquí, en esta mansión de mármol y cristal, bajo la mirada desdeñosa de Fernanda, y recordaba, con una claridad dolorosa, cómo había caminado kilómetros y kilómetros, con sus sandalias gastadas, sus pies cubiertos de ampollas y calambres, buscando un trabajo que no la explotara, que le diera lo justo para comer y para enviar un poco a su abuela, a su hija pequeña que apenas gateaba, que esperaba sus cartas con dibujos de estrellas y promesas de un futuro mejor, mientras el frío de la noche de la ciudad era un abrazo helado, un sudario de escarcha que la dejaba tiritando, con los dientes castañando, y el olor a smog se le metía hasta los pulmones, quemándole la garganta, dejándole un sabor amargo en la boca que era el gusto de la derrota, del abandono, de la soledad más absoluta, y las sirenas de las patrullas pasaban a toda velocidad, sus luces rojas y azules bailando en la oscuridad como fantasmas de una pesadilla, cada una de ellas una alarma en su pecho, un recordatorio de que estaba sola, desprotegida, sin nadie que la amparara en un mundo tan vasto y cruel. Y ahora, en esta mansión, la misma sensación de desamparo la asaltaba, envuelta en la neblina de las acusaciones, el eco de la palabra ladrona, resonando en sus oídos como una sentencia de muerte, una marca indeleble que la seguiría a donde fuera, ensuciando su nombre, manchando su honor, destrozando lo único que le quedaba, la dignidad de haber sido siempre honesta, de haber ganado cada peso con el sudor de su frente, con la sangre de sus manos. ¿Qué esperas, inútil? Llama al 911 ahora mismo. La voz de Fernanda, amplificada por su indignación fingida, retumbaba en el gran salón, rebotando en los techos de doble altura y en los ventanales de piso a techo, mientras los otros empleados se movían incómodos, algunos intentando desviar la mirada, otros clavando sus ojos en el mármol, como si en los patrones fríos de la piedra pudieran encontrar una excusa para su inacción, para su cobardía. Y Refugio sentía el peso de todos esos ojos, invisibles y presentes, juzgándola, condenándola, incluso antes de que la justicia oficial pusiera un pie en esa casa, y el pavor de lo que vendría después, de la celda fría y llena de humedad, de la separación definitiva de su hija, era un puñal gélido que le atravesaba el corazón, un dolor que la superaba, que la hacía desear desaparecer, fundirse con el mármol, volverse tan invisible como el aire que respiraba, tan inerte como una piedra, y sus guantes amarillos, su única seña de fortaleza, temblaban sin control contra su rostro, las lágrimas ya libres, cayendo a chorros, calientes, saladas, quemándole la piel, el dolor del cloro, el golpe de la bofetada, el peso de las esmeraldas en su chaqueta. Todo se fusionaba en una sinfonía de agonía que le arrancaba el alma, dejándola vacía, hueca, un cascarón de mujer al borde del abismo. De repente, justo cuando la respiración de Fernanda se elevaba en un crescendo de furia, exigiendo una vez más la presencia de la policía, un sonido gutural, grave y potente, rompió la tensa quietud que se había instalado en el salón, un eco metálico que venía desde el vestíbulo principal.
un crujido familiar que hizo que los ojos de los empleados se abrieran con una mezcla de sorpresa y temor. Las imponentes puertas de madera oscura, talladas con el escudo de armas de la familia, se abrieron de golpe, no con la suavidad que indicaba su peso monumental y sus bisagras de bronce, sino con una fuerza inesperada, como si hubieran sido empujadas por una ráfaga de viento o por una voluntad inquebrantable. Y la luz de la mañana, que se colaba por el tragaluz de arriba, se proyectó hacia el interior de la mansión, pintando una silueta formidable en el umbral, una figura alta y erguida que se alzaba con una presencia que lo abarcaba todo, con una autoridad silenciosa que se sentía en la médula de los huesos, una energía que congeló cada movimiento, cada palabra, cada respiración en el gran salón. Era Don Patricio. Su silueta se recortaba contra la luz dorada del amanecer filtrándose a través de los vitrales, un aura de poder innato que lo precedía, y sus pasos resonaron en el mármol como el redoble lento y seguro de un tambor de guerra, pero sin prisa, con una cadencia medida que anunciaba una presencia ineludible. Sus zapatos de cuero, pulidos hasta el brillo más impoluto, pisaban el suelo con una precisión que no dejaba lugar a dudas sobre su determinación, y su mirada, bajo unas cejas pobladas que se fruncieron levemente al percibir el ambiente cargado de tensión, barrió la escena con una rapidez asombrosa, captando cada detalle en un solo instante. La postura agresiva de Fernanda, con su Hermes Birkin de cocodrilo apretado contra el pecho, sus ojos encendidos de una furia que ahora se tornaba en estupefacción al verlo. Los aretes de esmeralda brillando con un verde ominoso en el piso, tan fuera de lugar en la pulcritud del mármol. Los sirvientes, paralizados en sus posiciones, con el miedo pintado en sus rostros. Y Refugio, Phil Refugio, arrodillada, destrozada, con sus guantes amarillos de goma todavía cubriendo su rostro, las lágrimas brillando bajo sus dedos de látex, y el desorden de su cabello, la suciedad de su delantal, los hombros temblorosos que le indicaban el dolor profundo que la atravesaba. Él no dijo una sola palabra. Sus labios, antes apretados en una línea fina, se mantuvieron sellados, pero su mandíbula se tensó hasta el punto de parecer tallada en piedra. Un signo inequívoco de la tormenta que se gestaba en su interior, un volcán de emociones que se negaba a erupcionar aún, pero cuya presión ya se sentía en cada rincón de la mansión. El aire se volvió eléctrico, denso, cargado de una expectativa que era casi insoportable, tan pesada como una lápida, mientras Don Patricio, sin desviar la mirada, sin un solo titubeo en su andar, sin un solo gesto que delatara su sorpresa o su creciente indignación, continuó su camino a través del salón, su figura imponente abriendo un camino. La tensión que se había acumulado, ignorando deliberadamente la presencia de Fernanda, que se había quedado muda, con la boca ligeramente abierta, incapaz de articular ni una sola palabra, su indignación transformándose en un temor visceral que le erizó la piel, y los tacones de Don Patricio, antes el eco sordo de su regreso inesperado, ahora resonaban con una autoridad que era como la voz de un juez supremo que se acercaba al estrado, y cada paso era un golpe que reverberaba en los tímpanos de todos los presentes, hasta que llegó al umbral de su oficina privada, una puerta de caoba maciza que siempre permanecía cerrada, un santuario de silencio y reflexión, y con un movimiento firme y resuelto, abrió la puerta sin esfuerzo, revelando el interior oscuro de su despacho, un refugio de madera y cuero, de libros y silencios, y sin voltear a ver a nadie, sin dignificar a nadie con una sola mirada, con una frialdad y una determinación que helaron la sangre de Fernanda, entró a su oficina, cerrando la puerta detrás de él con un clac, seco y definitivo, un sonido que para Refugio fue como el último golpe de un martillo, pero esta vez, un golpe que no indicaba el fin de su existencia, sino el inicio de una nueva, incierta y aterradora etapa. Mis amores, lo que van a escuchar hoy les va a helar la sangre y les va a hacer hervir el corazón de rabia, porque el patrón, Don Patricio, había desaparecido tras el umbral de su despacho, dejando a Refugio con el alma en un puño, un ovillo de terror pegajoso que le apretaba las vísceras con la fuerza de 1000 manos invisibles, y el frío del mármol seguía ascendiendo por sus piernas, traspasando la delgada tela de su pantalón de trabajo, un frío que se le metía hasta los huesos, recordándole la losa helada de la desesperación que pesaba sobre su pecho. Un peso que le arrancaba el aire, dejándola con pequeños jadeos entrecortados que nadie podía oír, y a su alrededor, el murmullo de los demás empleados era como un enjambre de abejas venenosas, zumbando con cotilleos y juicios que le quemaban la piel desnuda,
un calor agobiante que contrastaba con el gélido suelo, mientras el olor dulzón y empalagoso del Chanel No. Fif que Fernanda había rociado horas antes se mezclaba ahora con el acre del cloro industrial que aún se adhería a sus manos enguantadas. Una mezcla nauseabunda que le revolvía el estómago, y en el fondo de sus pensamientos, como un eco lejano y doloroso, escuchaba el llanto desesperado de su pequeña hija, el sonido de su voz diminuta preguntando por su mamá, un grito silencioso que le taladraba el alma, porque ella, Refugio, estaba allí, humillada, acusada, sus guantes amarillos de goma, su única armadura, ahora se sentían como cadenas pesadas, grilletes que le apretaban las muñecas, mientras sus ojos ardían con lágrimas contenidas, lágrimas que no se atrevía a dejar caer, por miedo a que se las cobraran, a que demostraran una debilidad que no podía permitirse. Y en medio de ese torbellino de emociones y olores, de ese silencio tenso que pesaba como una lápida de mármol de Carrara sobre los hombros de todos, de repente, una figura anciana y encorvada comenzó a moverse, lenta, pero con una determinación que no le conocían. Una cocinera de esas que se funden con la penumbra de la cocina, doña Carmen, la mujer que todos daban por sorda, por sus audífonos antiguos de un color parduzco que se enredaban en sus cabellos canos, la misma que había pasado 60 años de su vida entre fogones y sartenes, los mismos que le habían curtido la piel y le habían llenado los pulmones del aroma a chile y comino, una fragancia a la que se sumaba un tenue olor a sudor y años de esfuerzo. Y ahora, doña Carmen, con el rebozo perfectamente cruzado sobre su pecho, con sus manos nudosas y expertas en amasar tortillas, manos que conocían la textura de la masa recién hecha y el calor del fuego, ahora se levantaba de la pequeña silla de madera donde siempre se sentaba a pelar verduras, haciéndolo con una lentitud majestuosa, como si el mismo tiempo se detuviera para observarla. El crujido de sus rodillas viejas apenas perceptible en el absoluto silencio que se había cernido sobre el salón, un silencio tan denso que se podía cortar con un cuchillo, y sus ojos, que parecían hundidos en las cuencas, fijos en la puerta del despacho de don Patricio, esperando, con una paciencia que solo los años y la observación silenciosa pueden otorgar, el momento justo, la señal que solo ella reconocía, la revelación que solo ella había estado esperando para soltar. Fue entonces, mis amores, cuando la pesada puerta de caoba del despacho volvió a abrirse, con un sonido grave y resonante que hizo saltar a Refugio, un eco que parecía anunciar el juicio final, y don Patricio emergió, su rostro marcado por una seriedad pétrea, sus ojos, antes cálidos y justos, ahora fríos como el hielo de un glaciar andino. Un air de autoridad indiscutible que se extendía por la habitación, y con un gesto sutil, casi imperceptible, pero cargado de un poder abrumador, don Patricio convocó a todos los empleados, con una simple mirada que no necesitaba palabras, un movimiento de cabeza apenas, y así, uno a uno, los jardineros con sus manos ásperas y el olor a tierra, mojada, las otras empleadas con sus uniformes almidonados, y los rostros tensos, el chófer con el uniforme impecable y los ojos de temor, todos se reunieron en el centro del opulento salón, sobre el mármol reluciente de Carrara que reflejaba los candelabros de cristal Swarovski como miles de estrellas atrapadas, el perfume Chanel No. Fif de Fernanda, agrio y persistente, ahora se sentía como una burla cruel en el aire cargado, y la figura de Fernanda, mis amores, parada allí, con su bolso Hermès Birkin de piel de cocodrilo apretado contra el pecho como un escudo inútil, su mandíbula perfilada ahora temblaba ligeramente, apenas perceptible, pero para Refugio, que la observaba desde su rincón, era una victoria amarga, un presagio inquietante. Porque el silencio que siguió, oh, mis amores, ese silencio fue el más sepulcral de todos, un vacío que se tragó hasta el último suspiro, el crujido de las telas, el latido de los corazones, un silencio que pesaba como una lápida monumental, anticipando una verdad que estaba a punto de explotar, a reventar en 1000 pedazos de cristal y dolor, dejando a todos al borde del abismo. Y fue en ese instante cargado de dramatismo que doña Carmen, con su voz que de repente brotó con una fuerza que desmentía sus años y su aparente sordera, una voz que era como el rugido de un viejo volcán despertando, profunda y resonante, miró fijamente a don Patricio y luego a Fernanda, y con una lentitud deliberada comenzó a hilar su relato, cada palabra una cuenta en un rosario de verdad que desgranaba sin prisa alguna.
explicando cómo su intuición, pulida por años y años de vivir entre las sombras y ver de todo en aquella casa, le había dicho que algo no andaba bien, que el aire había cambiado, y con el aroma a sospecha flotando en sus fosas nasales, un hedor que solo los años de experiencia te enseñan a detectar. Decidió seguir a la patrona, a Fernanda, que con esos tacones que sonaban como tambores de guerra sobre el mármol, había enfilado hacia el sótano, un lugar oscuro y húmedo donde el aire olía a mojo y a tierra guardada. Un contraste brutal con el aire perfumado de los pisos superiores. Y doña Carmen, con sus pasos, lentos y casi inaudibles, como los de un fantasma que se desliza por los pasillos polvorientos de la memoria, se había pegado a la pared, sintiendo el frío de la piedra contra sus manos nudosas, sus oídos, que antes parecían sordos, ahora agudizados por la curiosidad, por una corazonada que le gritaba que algo siniestro estaba por ocurrir. Siguiendo la sombra de Fernanda, que se recortaba contra la débil luz de los focos intermitentes del pasillo, y describió con una precisión escalofriante cómo había visto a la desgraciada, a la basura de Fernanda, detenerse frente a la puerta del cuartito de refugio, el cuarto diminuto donde apenas cabía un catre raquítico y una maleta, deshilachada, un espacio que olía a limpieza humilde y a la esperanza de una madre soltera, y cómo, con una sonrisa maquiavélica que le había revuelto las tripas, una sonrisa que era como una serpiente deslizándose por sus labios pintados, la gata de Fernanda había abierto su bolso Hermès Birkin de piel de cocodrilo, el sonido de los broches de oro blanco haciendo un clac seco, un sonido que para doña Carmen fue como un disparo en la noche, y de su interior había sacado los aretes de esmeralda colombiana, los mismos que valían más que todo lo que Refugio ganaría en 10 años, los aretes que reflejaban la tenue luz del sótano con un brillo verdoso y traicionero, y sin dudarlo, con una frialdad que helaba la sangre, los había deslizado, con un movimiento milimétrico y calculado, dentro del bolsillo interior del único pantalón de trabajo de Refugio, doblado cuidadosamente sobre la silla, un pantalón humilde y remendado que ahora sería la prueba de una infamia, y Refugio, mis amores, lo escuchaba con las manos temblorosas dentro de sus guantes amarillos de goma. Sus ojos fijos en doña Carmen, en el aire denso y polvoriento del sótano que solo ella había visto. Las palabras de doña Carmen, mis amores, cayeron como ácido hirviendo sobre la piel de Fernanda, quemándole hasta el alma. Su rostro, antes una máscara de indignación y falsa pureza, se descompuso en un mosaico de pánico y furia contenida. Sus mejillas, antes sonrojadas por la teatralidad, se tornaron de un blanco espectral, como el mármol que pisaba, y sus ojos, esos ojos altivos, se abrieron desmesuradamente, como dos pozos negros llenos de terror, mientras sus labios se movían, intentando pronunciar alguna palabra, alguna negación, pero solo un balbuceo incoherente, un graznido ahogado, escapó de su garganta reseca, y el brillo de su bolso Hermès, que antes parecía un aura de poder, ahora se sentía como una carga pesada, una prueba palpable de su vileza. Y Refugio, oh, Refugio, sintió como el aliento, que hasta ese momento había estado atrapado en sus pulmones, con la fuerza de un ancla, finalmente se liberaba en un suspiro tembloroso, un alivio tan profundo que le hizo sentir un vértigo dulce, una oleada de calor que le recorrió el cuerpo desde las puntas de los pies, que todavía sentían el frío del mármol, hasta la coronilla, y sus guantes amarillos de goma, antes símbolo de humillación, ahora eran un estandarte de justicia, un escudo que brillaba con una luz propia, mientras las lágrimas, que había contenido con una fuerza sobrehumana, finalmente se desbordaron, cálidas y liberadoras, surcando sus mejillas sucias de sudor y miedo. Pero esta vez, mis amores, eran lágrimas de gratitud, de alivio, de una inocencia que había sido vindicada por la voz sabia y justa de doña Carmen. Y alrededor de ellos, los demás empleados, que habían estado conteniendo la respiración, estallaron en un murmullo colectivo, un zumbido de asombro y de indignación, algunos intercambiando miradas de repulsión hacia Fernanda, otros lanzando susurros de lástima y de respeto hacia Refugio, y el ambiente de la mansión, antes opresivo y denso, ahora vibraba con la energía de la verdad que, como un trueno, había sacudido los cimientos de aquella hipocresía. El silencio que siguió a la confesión de doña Carmen fue más aterrador que cualquier grito,
una calma tensa antes de la tormenta, y don Patricio, que había escuchado cada palabra, cada detalle, con una quietud que rozaba lo inhumano, ahora levantó su mirada, y sus ojos, mis amores, eran dos brasas ardientes, dos volcanes a punto de estallar, clavándose en Fernanda con una intensidad que la hizo retroceder, un paso inestable sobre sus tacones que ya no sonaban poderosos, y su voz, que normalmente era serena y controlada, ahora resonó en el salón con la fuerza de un terremoto, un trueno que parecía venir de las entrañas mismas de la tierra, haciendo vibrar los cristales de los candelabros de Swarovski. Sal de mi casa, Fernanda. Sal de mi casa ahora mismo. No quiero verte nunca más en este lugar. No quiero que tu sombra, ni el asqueroso rastro de tu crueldad, vuelva a manchar el aire que respiran las personas honestas que aquí trabajan. Y cada palabra de don Patricio era como un latigazo de fuego, una herida profunda que le abría la piel a la gata desgraciada, cada sílaba cargada de una indignación que le quemaba por dentro, y su mirada, mis amores, no solo la despojaba de su presencia física, sino que la desnudaba de su dignidad, de su falsa elegancia, de todo el manto de mentiras con el que había cubierto su vileza. ¿Preferiste destruir a una mujer humilde? ¿A una madre que se parte el lomo por su hija, que trabaja con la frente en alto y las manos callosas, solo para alimentar tu mezquina vanidad, tu envidia podrida? Eres una escoria, Fernanda, una basura que no merece pisar este suelo, que no merece el aire que respira la gente decente. Pensaste que tu dinero, tus bolsos de cocodrilo, tus joyas de esmeraldas, podrían comprar la verdad. Podrían doblegar la honestidad de una mujer trabajadora, pero te equivocaste, mi amor, te equivocaste rotundamente. La dignidad, la lealtad, la verdad no tienen precio, y tú, con todo tu dinero, con todos tus lujos vacíos, eres más pobre que la más muerta de hambre de las piojosas, porque careces de lo más elemental, un alma y un corazón. No necesito a mi lado a una igualada, a una marginal que prefiere la crueldad a la nobleza, la mezquindad a la decencia. Lárgate antes de que te arrastre yo mismo fuera de mis propiedades. Y Fernanda, mis amores, la pobre Fernanda, si es que se le podía llamar pobre, se quedó allí, paralizada por el shock, por la vergüenza que le quemaba las entrañas, sus ojos fijos en don Patricio, en el hombre que la había adorado y que ahora la miraba con un desprecio tan gélido que le helaba la sangre en las venas. Un desprecio que dolía más que cualquier puñalada, más que cualquier insulto físico. Su bolso Hermès Birkin de piel de cocodrilo, que antes resonaba con un crujido de poder cada vez que lo abría, ahora colgaba inerte de su brazo, sin emitir ni un solo sonido, como si el propio lujo se hubiera avergonzado de su dueña, y mientras intentaba recuperar la compostura, su rostro, que segundos antes había sido una fortaleza de arrogancia, ahora era un campo de batalla de emociones desordenadas, de rabia, de humillación, de un miedo primitivo que le taladraba el pecho, y las palabras de don Patricio, como si fueran garras afiladas, le arrancaron capa tras capa de su artificiosa belleza, revelando la podredumbre que se escondía debajo, y con un último intento de desafío, sus ojos se cruzaron con los de Refugio, una mirada cargada de un odio tan puro que casi quemaba el aire, una mirada que prometía venganza. Pero Refugio, mis amores, ya no sentía miedo, solo una inmensa lástima por esa mujer vacía, por esa alma que solo conocía el lenguaje de la maldad. Finalmente, con un espasmo incontrolable, Fernanda giró sobre sus talones, unos tacones que ya no sonaban a tambores de guerra, sino a pasos desorientados, a la huida desesperada de una rata acorralada, y sin un bolso de viaje, sin una maleta, despojada de su poder y de su orgullo, con solo el eco de la humillación resonando en sus oídos, se dirigió hacia la salida principal. Cada paso era un clavo en el ataúd de su vanidad. El sonido de sus pasos, antes dominante, ahora era apenas un susurro de vergüenza sobre el mármol, un sonido que apenas se distinguía del murmullo de los empleados, del latir tembloroso del corazón de Refugio, la cual, con sus guantes amarillos de goma todavía puestos, sentía que había sobrevivido a un terremoto. Por esa alma que solo conocía el lenguaje de la maldad. Y finalmente, con un espasmo incontrolable, Fernanda giró sobre sus talones, unos tacones que ya no sonaban a tambores de guerra, sino a pasos desorientados, a la huida desesperada de una rata acorralada, y sin un bolso de viaje, sin una maleta, despojada de su poder y de su orgullo, con solo
El eco de la humillación resonando en sus oídos, se dirigió hacia la salida principal. Cada paso era un clavo en el ataúd de su vanidad. El sonido de sus pasos, antes dominante, ahora era apenas un susurro de vergüenza sobre el mármol, un sonido que apenas se distinguía del murmullo de los empleados, del latir tembloroso del corazón de refugio. La cual, con sus guantes amarillos de goma todavía puestos, sentía que había sobrevivido a un terremoto. Y así, mis amores, como una reina caída de su trono de oropel, Fernanda cruzó el umbral de aquella mansión que antes era suya, y ahora era su tumba, sus pasos resonando huecos en el empedrado de Polanco. El aire helado de la mañana se colaba por las finas rendijas de su traje de seda, un traje que de repente se sentía como un disfraz barato, una segunda piel que ya no ocultaba la vileza de su alma. No había chofer esperando, no había puerta abierta por mano servil, solo el vacío de la calle que se abría ante ella como un abismo. Y el sol, que antes la adoraba con su luz privilegiada, ahora la quemaba con la vergüenza de miles de ojos invisibles que la juzgaban. Cada ráfaga de viento era un cuchillo helado que le recordaba la ausencia de su bolso Birkin, que ya no crujía a su lado con el orgullo de $500,000 en piel de cocodrilo, y sus manos temblaban, no de furia, sino de una nueva y desconocida vulnerabilidad, la misma vulnerabilidad que ella había pisoteado sin piedad en el corazón de tantas gatas muertas de hambre. Como refugio, la misma que ahora le carcomía las entrañas. El amargo sabor del desprecio ajeno se le subía por la garganta, un veneno lento y corrosivo que le quemaba por dentro, mientras sus tacones, antes un símbolo de poder, ahora solo resonaban con el desvalido eco de la huida. Cada baldosa fría del pavimento era un recordatorio de que aquella alfombra roja se había desvanecido, dejándola sola, expuesta, rota. El eco de los tacones de Fernanda se desvaneció en el silencio de la calle, llevándose consigo el frío metálico de su presencia. Y solo entonces, don Patricio, con sus ojos llenos de una tristeza profunda, pero también de una resoluta justicia, dio un paso al frente hacia Refugio, quien aún permanecía de rodillas sobre las baldosas pulidas. El olor punzante del cloro seguía impregnando el aire, una fragancia de limpieza y sufrimiento que se aferraba a la ropa modesta de la mujer. Sus rodillas, mis amores, temblaban por el esfuerzo y la tensión, los callos doloridos palpitaban contra el frío implacable del mármol de Carrara, que se sentía tan helado como la losa de una tumba recién excavada. Y una fina capa de polvo blanquecino, mezcla de suciedad y residuos de detergente, se había adherido a la tela de su humilde pantalón, una mancha de dignidad forjada en el sudor, una marca que para ella significaba el pan de cada día, pero para él, don Patricio, con su traje de lana fría y diseño impecable, era una afrenta visual, un símbolo de la injusticia que había permitido florecer bajo su techo. El hombre se inclinó lentamente, con una cautela que sorprendió a Refugio, su mano enguantada de amarillo todavía sujetaba con fuerza la escobilla, como si su propia vida dependiera de ella, y él, sin pensarlo 2 veces, sin que le importara un ápice el tejido impoluto de su pantalón hecho a medida, un pantalón que costaba más que el salario de Refugio en un año entero, apoyó una rodilla en el suelo junto a ella, su mano extendida, con la palma abierta y cálida, una palma que había forjado imperios en el acero, pero que ahora ofrecía una ternura inesperada. El roce de su tela fina contra el mármol fue un susurro, una disculpa silenciosa, antes de que las palabras pudieran salir de sus labios. Y Refugio lo miró, sus ojos nublados por las lágrimas contenidas que amenazaban con desbordarse. Pero no se atrevía a tomar esa mano, no se atrevía a romper esa barrera invisible entre el patrón y la empleada. Entre el mármol y la tierra, no se atrevía a manchar con su propia miseria la intocable opulencia de su jefe. Refugio, la voz de don Patricio, antes firme y resonante, ahora era suave, casi un murmullo de arrepentimiento que se extendía por el gran salón. Por favor, levántate. Y la sintió dudar, esa mujer que había resistido el embate de la humillación con la fortaleza de una palma en medio de un huracán, ahora vacilaba ante un simple acto de bondad. Porque a veces, mis amores, la bondad es más sorprendente y desarmante que la más cruel de las ofensas, y el leve temblor en el rostro de Refugio era como el de un lago tranquilo al que una piedra ha perturbado su superficie apacible. Él, viendo su reticencia, con una delicadeza que solo un hombre que había aprendido el valor del trabajo desde abajo podía poseer, tomó su codo,
El guante amarillo de goma sintió un contacto inusual y Refugio se sobresaltó ligeramente, sintiendo la tela suave del traje de don Patricio rozar sus nudillos agrietados y con una gentil tracción, la ayudó a ponerse de pie. Sus músculos doloridos protestaron con un quejido mudo, pero el calor de su mano, la inesperada fuerza de su apoyo, le infundió una extraña sensación de seguridad, como si por primera vez en mucho tiempo alguien más compartiera el peso de su carga. Don Patricio, con la suciedad del mármol y el cloro ahora impregnada en la rodilla de su carísimo pantalón, la miró directamente a los ojos, unos ojos llenos de una vergüenza genuina, no por la mancha en su ropa, sino por el ultraje que había sufrido bajo su propio techo, y el olor de su perfume caro, una mezcla sutil de maderas y cítricos que contrastaba brutalmente con el acre aroma del cloro que Refugio aún llevaba impregnado. Se mezcló en el aire, creando una atmósfera de respeto y arrepentimiento. «Refugio», repitió, su voz ahora más clara, pero aún cargada de un peso abrumador. «Te pido perdón. Te pido perdón por lo que has tenido que soportar en esta casa. Por la injusticia, por la crueldad que presenciaste». Y cada palabra era como un bálsamo que curaba las heridas invisibles de su alma. Y los demás empleados, que antes miraban con una mezcla de miedo y morbo, ahora contenían la respiración, sus propios corazones latiendo con una esperanza silenciosa, una esperanza de que el mundo, por una vez, se enderezara para una de las suyas. Las lágrimas que Refugio había tragado con una dignidad férrea durante tantos años de humillaciones, finalmente se desbordaron, calientes y saladas, rodando por sus mejillas curtidas por el sol de Guerrero y el vapor de la cocina. Y no eran lágrimas de debilidad, mis amores, eran lágrimas de una liberación profunda, de un dolor que se soltaba, una injusticia que se curaba. El nudo que tenía en la garganta se deshizo, permitiéndole respirar hondo por primera vez en días, en semanas, quizá en años. «No hay palabras», continuó don Patricio, y su voz estaba marcada por la sinceridad, «para compensar el daño, pero quiero que sepas que se triplicará tu salario a partir de hoy mismo y tendrás vacaciones pagadas para ir a ver a tu hija a Guerrero, con todos los gastos cubiertos y un fondo para su educación, porque la dignidad que tú me has demostrado no tiene precio, y es algo que esta casa necesita más que el mármol de Carrara o los candelabros de Swarovski». El aire en el salón era peso, cargado de emoción. Los empleados que observaban se miraban entre sí, y un murmullo de incredulidad y alivio recorrió el grupo. No podían creer lo que sus oídos estaban escuchando, un patrón que no solo creía en la palabra de la empleada, sino que la elevaba, la dignificaba, le ofrecía el cielo después de haberla visto en el infierno, y Refugio, mis amores. Las palabras le llegaron al corazón como el agua fresca a la tierra reseca. El sabor de la sal de sus lágrimas se mezclaba con un sabor inesperado de esperanza, de justicia, un sabor tan dulce como el pozole verde de su abuela, el que preparaba con hierba santa del monte en su caserío natal, un sabor que le recordaba el arraigo, la tierra, la promesa de un futuro mejor para su niña, para ese pedacito de su alma que vivía lejos, esperando cada peso, cada sacrificio de su madre. Y fue entonces, en ese preciso instante de redención y promesa, cuando una pequeña figura, rápida y decidida como un rayo de sol, apareció desde detrás de una de las cortinas de seda francesa que antes ocultaban su pequeña silueta. Mariana, la niñita, la dulce Mariana, la misma que había presenciado la oscura maquinación de Fernanda con la pureza de sus ojos infantiles y que se había mantenido en silencio, temiendo el poder de la maldad, ahora corría, sus pequeños pies descalzos haciendo un suave tap-tap sobre el mármol, sus bracitos extendidos, una expresión de alivio indescriptible en su carita, y se lanzó contra Refugio, aferrándose a sus piernas con la fuerza de un ancla. Su pequeña cabeza se hundió en la tela de la falda de Refugio, y sus sollozos, antes contenidos, ahora eran puros y desgarradores, un llanto de niño que lo ha visto todo y lo ha sentido todo. «Mari», exclamó Refugio, la sorpresa en su voz, la emoción desbordándose, y se agachó lentamente, apoyando una mano enguantada de amarillo en la suave cabecita de la niña, el látex contra los finos cabellos de seda de Mariana, un contraste de texturas que resumía sus dos mundos entrelazados, y la alzó entre sus brazos, abrazándola con una ternura que solo una madre puede dar, sintiendo el calor de su pequeño cuerpo, el latido de su corazón diminuto contra el suyo. Las lágrimas de Mariana empapaban el hombro de su Mari, y Refugio la acunó.
El olor a niño limpio y a inocencia se mezclaba con el de cloro y sudor, una fragancia de amor incondicional que llenaba el gran salón, silenciando cualquier otro sonido. Cada sollozo de Mariana era un eco del alivio que todos, en esa habitación, sentían, un alivio tan palpable que casi se podía tocar, se podía saborear. Un sabor a esperanza renovada, a la promesa de que, a pesar de la oscuridad, siempre habría un rayo de luz que rompería las tinieblas. Y ese silencio, mis amores, ese silencio sagrado que se había instalado con el abrazo de Refugio y Mariana, fue roto de repente, no por un grito, no por un insulto, sino por el sonido más dulce y más esperado. Un aplauso. Primero, fue un aplauso tímido, incierto, un solo par de manos, quizá las de doña Carmen, la cocinera sabia que había desvelado la verdad. Luego otro, y en cuestión de segundos, la majestuosa sala se llenó con el estruendo cálido y resonante de las palmas de todos los empleados. Un aplauso que no era para don Patricio por su justicia, sino para Refugio, para la dignidad inquebrantable que había mostrado, para la mujer que se había mantenido erguida, aún arrodillada, frente a la tiranía y la maldad. Sus rostros, antes contritos por el miedo, ahora brillaban con una luz de orgullo y de hermandad. Sus ojos reflejaban la admiración por esa piojosa y muerta de hambre que acababa de demostrarles que el verdadero valor no se mide en Hermes Birkins ni en esmeraldas, sino en la entereza del espíritu, en la fuerza del alma. Refugio, todavía con Mariana apretada contra su pecho, sintió el calor de esos aplausos como una caricia, como el sol de su guerrero natal después de una tormenta. El sonido le llegaba al corazón y la hacía temblar, no de miedo, sino de una profunda gratitud, una emoción que la desbordaba, que la llenaba de una fuerza que jamás había imaginado poseer. El aire se sentía más ligero, más puro, como si la maldad que acababa de ser expulsada se hubiera llevado consigo toda la pesadez de esa mansión, dejando solo espacio para la luz y la verdad. Ella levantó la mirada, sus ojos se encontraron con los de don Patricio, y en ese breve intercambio, sin necesidad de palabras, se entendieron, un pacto silencioso de respeto mutuo, de una humanidad compartida que trascendía barreras sociales, que se alzaba por encima del frío mármol y las cortinas de seda, una conexión forjada en la adversidad y la valentía. Después de que el remolino de emociones se calmó un poco y Mariana, con los ojitos hinchados pero la sonrisa de nuevo en su rostro, fue entregada a los brazos de don Patricio, Refugio se encontró sola por un momento, de pie en medio del gran salón, el mismo lugar donde, hacía apenas unos minutos, había sido humillada, acusada, pisoteada. Sus manos todavía estaban enfundadas en esos guantes amarillos de goma. Su fiel armadura, su escudo de látex que había protegido sus manos del cloro y su alma de la desesperación. El olor a detergente aún se aferraba a la goma, un aroma que antes era sinónimo de esfuerzo y anonimato, pero que ahora se sentía diferente. Con el sudor de la jornada y el calor de las lágrimas, ella pasó una mano sobre la otra, ajustando la goma alrededor de sus muñecas, un ritual inconsciente que había repetido miles de veces, pero esta vez, al mirar la superficie brillante y elástica, no vio solo los guantes de una empleada, no, mis amores, al reflejo en el espejo pulido de una de las paredes de cristal que daban al jardín. No vio a la gata, a la muerta de hambre, a la piojosa que Fernanda había denigrado con cada aliento de su ser venenoso. No, lo que vio fue a Refugio, una mujer, una madre, una guerrera de su propio destino. Y esos guantes amarillos, antes un signo de su humilde trabajo, ahora brillaban. Sí, mis amores, brillaban como una corona. Sí, una corona de dignidad, de entereza, una corona que había sido forjada en el fuego de la adversidad y el crisol de la injusticia, pero que ahora se alzaba, imponente y resplandeciente, un faro de la verdad en medio de la opulencia hueca de esa mansión, los surcos en sus dedos, las grietas en sus nudillos, todo lo que antes veía como marcas de su eterna condena a la servidumbre. Ahora eran los trofeos de una batalla ganada, cicatrices que contaban una historia de resistencia, de valentía, de un valor que ni todo el oro del mundo podía comprar, ni toda la maldad de un alma podrida podía destruir, y en ese momento sintió la fuerza vibrar en sus venas, el suelo de mármol bajo sus pies. Ya no se sentía frío y opresivo, sino firme y sólido, un soporte, una base para el futuro que ahora se abría ante ella, un futuro lleno de promesas y de un brillo que le nacía desde dentro,
desde el fondo de su corazón puro y honesto. Y es que así es la vida, mis amores, así. Ni más ni menos, cruel y caprichosa a veces, pero siempre, siempre justa al final para aquellos que no claudican, para quienes saben que el verdadero valor no reside en la etiqueta de una prenda de $5,000 que se puede ensuciar o manchar con el fango de la calle, como le pasó a la desgraciada de Fernanda, esa basura, esa corriente, que se fue con el rabo entre las piernas, sin un peso en el bolsillo y el alma carcomida por el veneno que ella misma destilaba. No, el verdadero valor no está en un bolso Hermès Birkin de piel de cocodrilo de $500,000 que ya no cruje de orgullo, ni en unos aretes de esmeralda colombiana que cuestan más que la vida de una familia entera, que caen como dados de un juego macabro diseñado para destruir a una piojosa, a una gata muerta de hambre como la llamaban. No, mis amores, el verdadero valor, ese que no se compra ni se vende, se teje en el hilo invisible de la dignidad, se forja con el sudor de la frente, con la honestidad de las manos agrietadas que limpian pisos de mármol de Carrara hasta que brillan como espejos, con la fuerza de unas rodillas que se arrodillan por el trabajo y no por la humillación, con el corazón puro de una madre que manda cada peso de su salario, de esos 3,000 miserables pesos, para que su hija, su pedacito de cielo, pueda tener una pizca de educación, una esperanza en un mundo que a menudo se empeña en cerrarle las puertas a los humildes, a los que vienen de un caserío en la Costa Chica, donde el mar rugía más fuerte que el hambre, pero nunca la apagaba. El karma, mis amores, es un plato que se sirve frío, y Fernanda lo probó. Lo sintió quemándole la garganta con el amargo sabor de su propia ponzoña. Su brillo externo se apagó con la misma rapidez con la que encendió la maldad en su corazón, porque la luz que viene de afuera, la que se compra, la que se presume con arrogancia, esa luz es efímera. Se desvanece al primer soplo de viento, al primer revés de la fortuna, pero la luz de refugio, la que venía de adentro, de su alma noble, de su espíritu inquebrantable, esa luz, mis amores, es eterna. Esa luz arde con la fuerza de 1000 soles y brilla con la pureza de un diamante, y no hay oscuridad que la pueda apagar, ni envidia que la pueda opacar. Esos guantes amarillos de goma, que antes eran solo una protección contra el cloro que le quemaba las manos, contra el frío del mármol que le calaba los huesos, eran, y son ahora más que nunca, el verdadero símbolo de una dignidad que ni la opulencia más insultante pudo doblegar. Valen más, mucho más, que todos los lujos de esta mansión, que todos los diamantes de Beverly Hills, porque representan el trabajo honesto, la pureza de intención, el amor incondicional y la fuerza de un espíritu que no se rinde, que se levanta una y otra vez, y que, al final, siempre, siempre triunfa sobre la maldad, porque la verdad tiene un peso, una resonancia que ni la mentira más elaborada puede acallar. Y la justicia, aunque tarde, llega para poner a cada uno en su sitio, para desnudar a los hipócritas, para elevar a los que merecen ser elevados. Es una lección de vida, mis amores, que debemos llevar grabada a fuego en el corazón, que la humildad, la honestidad y la integridad son las verdaderas riquezas, las únicas que permanecen cuando todo lo demás se derrumba, las únicas que brillan con luz propia, por encima de cualquier candelabro de cristal de Swarovski. Porque recuerden, mis amores, que en la gran telenovela de la vida, los personajes más brillantes no siempre son los que visten de seda francesa, los que se bañan en perfume Chanel no, o los que caminan sobre mármol italiano. No, mis amores, los verdaderos héroes y heroínas son aquellos que, con sus guantes amarillos de goma bien puestos y el corazón en la mano, saben que la dignidad, la justicia y la verdad son el único tesoro que vale la pena defender hasta el último aliento.